operando en él, ¿verdad? A pesar de él, como en esta mañana, a pesar de mí, él se glorifica porque él ha puesto pastores, evangelistas, maestros, todo eso, hermano. Él los ha establecido y nos usa, ¿verdad? ¿Para qué? Para edificar al cuerpo de Cristo. Así que, pero estamos orando, hermano, ¿verdad? Por nuestro hermano Chuy, porque en serio no es fácil. Si hacer una predicación no es fácil, hermanos, hacer una clase es todavía más complicado. Muy bien, así que, bueno, hoy vamos a estar hablando el tema de las aflicciones, la aflicción de Salomón. Quiero que me acompañe rápido a Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Y yo sé que muchos hemos leído de este varón, ¿verdad? Y que sea la gracia de Dios operando a través de mi vida, a pesar de mí, y que Él pueda satisfacer esa hambre espiritual que usted trae en esta preciosa mañana. Vamos a Primera de Reyes 11:4, dice: y cuando Salomón era ya viejo, esto tiene mucho que ver, hermano. O sea, todo, antes de que él fuera ya viejo, todos esos años sirvió con un corazón íntegro a Dios, fíjese. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres, nada más alrededor de 1000, inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Ayúdenme a orar, hermano, para pedir la gracia y el favor de Dios. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, venimos delante de ti en esta hermosa mañana, Señor, clamando tu misericordia, Señor, y pidiéndote que uses, Señor, tu palabra, Señor, a pesar de las deficiencias del predicador. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda gobernar esta enseñanza de principio a fin, que tu palabra sea nuestra prioridad, Señor. Que en esta mañana, Señor, lo que más importe aquí no son las definiciones del predicador ni los pensamientos, sino tu palabra, Señor. Y ayúdanos, porque es una línea muy delgada, Señor. Ayúdame a hablarle a la roca y no a golpearla, Señor. Ayúdanos a aprender de Moisés. Y Padre, sensibiliza nuestros corazones a través de tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y decimos, amén. Una disculpa, hermanos, es que me pegó de lleno aquí la... Miren, ¿a cuántos, hermanos? A ver, quiero que sean sinceros, no les dé vergüenza, ¿eh? ¿A cuántos les tocó usar esos mapas para llegar a una dirección? ¿Cuántos son de la Hall School? ¿Sí? Sí, eran unos mapas que sacábamos de aquí a que miráramos la dirección, ya llegábamos tarde, ¿verdad? Hace muchos años, bueno, algunos, yo trabajé de taxista, no había el GPS como ahora, y nos daban un libro, hermano, que de aquí que sacábamos el acordeón, no, pues se nos iban los clientes. Tenías que ser un taxista muy experimentado para saberte las direcciones, ¿no? Entonces, aún aunque usted no crea, estos se usan mucho en Estados Unidos, hermano. Yo que tengo el privilegio de poder ir, y digo no, también el privilegio de estar aquí en mi país, ¿verdad? Pero en Estados Unidos, en muchos lugares, estaciones, siguen vendiendo esos mapas. ¿Saben por qué? Porque la gente es muy tradicional. Ahora, obviamente la mayoría de la gente usa el GPS, lo traen en su carro, etcétera, ¿no? Pero todavía lo ven. Aquí en México casi no lo he visto, pero en Estados Unidos sí. Bueno, a lo que quiero dar a entender es esto. Esos mapas, o en este entonces ahorita, el GPS, que es una aplicación, ¿verdad?, que ha suplido esos mapas, se usan ¿para qué? Para llegar ¿a dónde? A una dirección, ¿verdad? Metemos ahí, vamos a llegar ahí, ¿verdad? Y nos lleva, se supone, digo se supone porque se equivoca, ¿no? Que nos lleva por distancias más cortas, evita el tráfico, que a mí me ha tocado, es que sale peor, pero en fin. Bueno, ese mapa o ese GPS nos ayuda para no desviarnos del lugar a donde vamos, para no alejarnos del lugar hacia donde nos dirigimos. Pues saben, hermanos, en la vida cristiana hay cosas que nos pueden alejar de Dios, que nos pueden desviar de Dios. Y hoy aprenderemos de un hombre que no pudo ir por el camino correcto. Se desvió, hermano, se alejó del camino de Dios. Y cuando volvió, escuchen, a la ruta correcta,
tuvo la oportunidad de regresar. ¿Quieres aprender más de este hombre? Pues vamos a prestar mucha atención, hermanos. Hoy aprenderemos de la aflicción de Salomón. Vamos a ir al primer punto. ¿Quién fue Salomón? Y aquí les voy a pedir que tengan poquita paciencia, porque últimamente, si se han dado cuenta, he tratado del primer punto ser un poquito más largo, porque hablo un poquito más de la historia, de quién fue el personaje, etcétera, para que usted pueda conocer un poquito más. ¿Ok, hermano? Eso es porque quiero estar bien seguro, no dudo de que usted estudie, pero quiero estar bien seguro que pueda tener toda la información posible bíblica, ¿no? Ok, ¿quién fue Salomón? Fíjense, hermano, quiero hacer una confesión aquí. A mí se me había pasado que Salomón le habían puesto otro nombre. En serio se me había pasado. Pero fíjense, bueno, muy bien. Su primer nombre, Salomón, significa pacífico. Y su segundo nombre fue Jedidías. Y ese nombre significa amado del Señor. Y esto tiene algo bien importante, hermano, parece que no. Vamos ahí, segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Y vamos a estar hablando varios versículos y vamos a estar explicando un poquito de la vida de él para establecer una base sólida. Miren, vamos a ver quién fue Salomón, de dónde vino, etcétera. Dice, y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Vamos a leer ahí en el 25, ¿verdad? De 2 Samuel 12:25, dice, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre, Jedidías, a causa de Jehová. ¿Ok? Ahora acompáñame a primero de Reyes, capítulo 2, versículo 13. Igual me espero, no hay problema, igual lo van a proyectar aquí, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo ahí algunos versículos. Primero de Reyes 2, 13. Dos, 12 y 13 dice, y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. ¿Sí estoy bien o no? Sí, ¿verdad? Okay, ahora vamos al 13. Dice, entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, ¿qué? Madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida de paz? Y él respondió, sí, de paz. Bueno, ok. La mayoría, hermanos, conocemos quién fue Salomón. Pero es importante saber, hermanos, Salomón fue el resultado de la unión del pasado que su padre David llevó a cabo. Escuchen, con Betsabé, una mujer casada, la cual David tomó por mujer a la fuerza. Más adelante David mandó a matar al esposo de Betsabé, Urías Eteo, que era uno de sus soldados fieles. Después que éste murió, ¿verdad? Porque lo mandó a asesinar, en pocas palabras lo mandó que pusieran enfrente de la batalla para que le tocaran los primeros balazos, o con flechas como era en aquel entonces. Después que murió David, ¿verdad? La tomó como esposa. Ellos en primera instancia tuvieron un hijo antes de Salomón, como resultado de su adulterio, el cual Dios hirió y este niño murió. De ahí, de esa unión más adelante, nació Salomón. Es bueno saber todo esto, amados hermanos. Como podemos ver, miren, aquí viene algo muy, muy importante. El primer nombre de Salomón fue Pacífico. Eso significa pacífico. Un nombre bueno, ¿verdad? Sin embargo, escuchen, el profeta Natán le cambió su nombre a Jedidías, el amado de Jehová. Y esto es muy importante, hermanos, aunque parece que no tiene nada, tiene mucho. Miren, Dios no aprueba el adulterio, hermanos, y eso ya lo hemos hablado, ya lo hemos enseñado, no tiene caso detenerme en esto, ¿no? Sin embargo, los niños no son culpables de los errores de los padres. Si bien aquí ya David y Betsabé eran esposos, ya Betsabé estaba viuda, pero la unión de ellos fue promovida por el pecado. Pero aunque después hicieron las cosas bien,
Aquí la lección es esta, hermanos. Los niños, independientemente de cómo se hayan concebido, son ¿qué? Jedidías, amados por Dios. Por eso, hermanos, Dios no aprueba el aborto. Y yo sé que hay casos muy graves, hermanos, en serio, no quiero ser insensible, ¿verdad? Hay mujeres que pueden decir, es que usted no sabe, el hijo que tengo es el abuso de alguien, etc. Yo sé, pero aún así, ese niño, esa niña es amada por Dios. Muy bien, eso es lo que tenemos que entender aquí. Recuerden, hermano, cada niño que nace es amado por Dios. Ahorita presentamos a la niña, ¿verdad? Amada por Dios. Su hijo, aunque ya está grande, es amado por Dios. Yo, aunque ya estoy grande, es amado por Dios. Giovanni, que está todavía más grande, es amado por Dios, ¿verdad? Todos somos amados por Dios, ¿verdad? ¿Y por qué somos amados por Dios? Bueno, porque somos creados primeramente conforme a su imagen, distorsionada por el pecado, pero pues para eso vino Jesús, para volver a restaurar la imagen de Dios en nosotros. Muy bien, entonces, después de esto, bueno, pues Salomón, ¿verdad? Ya sabemos, hijo de David. ¿De quién fue David? Bueno, el rey de Israel. Por lo tanto, era el heredero al trono al morir su padre. Y David le dio estas indicaciones de cómo debería de comportarse. Vamos a ver. Primero de Reyes 2:1 en adelante, por favor. Vamos a leer del 1 al 4 ahí, ¿ok? 2:1 al 4. Primero de Reyes 2:1 al 4. Dice aquí: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Es decir, yo también voy a morir, es lo que quería decir David aquí. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Bueno, como podemos ver, Salomón no le faltó el consejo de su padre. Al contrario, escuchen, David, ya sabemos, no fue un hombre perfecto, ¿verdad? Él cayó, pero después Dios lo restauró, él se arrepintió y ya no volvió a fallar, hablando del adulterio que cometió, ¿verdad? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, al final de sus días narra la Biblia que David ya estaba mayor y le metieron una virgen a su cama. Dijeron, vamos, para que lo caliente, o sea, hablando de que esté con él, ¿verdad? Que ya está viejito, pues, que lo anime. Pero dice la palabra de Dios que David la corrió, rehusó. ¿Saben por qué, hermanos? Porque David había aprendido la lección. Por eso podemos dar testimonio que David murió en paz con Dios, siendo obediente. Muy bien, entonces, después de que Dios lo restauró, bueno, el rey David le dio esos consejos a su hijo, ¿verdad? Para que pues, Salomón guardara la palabra de Dios, ¿verdad? Y fíjense, hermanos, cuando Salomón, y esto es algo bien impactante, cuando Salomón tomó el trono, él tenía muy buenas intenciones. Por eso dije desde el principio que leímos, dice, y cuando Salomón ya era viejo, o sea, todos esos años de su juventud, Salomón fue íntegro delante de Dios. Y esto tiene mucho para nosotros, hermano, porque nosotros apenas llevamos algunos años. ¿Cuántos años tienes caminando con el Señor? No sé, 10, 15, 20, no lo sé. Hermano, no creas que porque yo tengo un récord de 15 años, ya voy a estar bien. No, hermanos. Tenemos que perseverar día tras día hasta el final de nuestros días. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien, bueno, vamos a ver esas buenas intenciones de Salomón. Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 5, versículo 6. Muy bien, dice ahí. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo:
y le dijo Dios, pídeme lo que quieras que yo te dé, lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se siente en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de un pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar en tu pueblo tan grande? Y fíjense la respuesta de Dios. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Y he aquí te he dado un corazón sabio, ponga atención en esas palabras, y entendido, tanto que no ha habido antes de ti como tú. ¿Y qué después dice? Ni después de ti se levantará otro como tú. Hablando de hombres, pero ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo pues está en la esfera espiritual, obviamente nadie se compara con Él, ¿verdad? Pero ningún hombre, hermanos. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. Y eso lo podemos ver, ¿verdad? En Mateo, las bienaventuranzas, que ni aún esos lirios se vistieron con ese esplendor como Salomón, ¿verdad? Entonces, los colores de esos lirios eran hermosos como se vestía Salomón, o sea, corroborando lo que Dios estaba diciendo aquí. Bueno, dice, y vamos a seguir, dice, y aquí viene lo importante, hermanos, porque miren, nosotros tenemos muchas promesas. A ver, levante la mano, ¿cuántos creen en las promesas de Dios? Yo creo, hermano, pero ¿sabe una cosa? Las promesas de Dios son condicionables. Lea la Biblia, hermano, para que se dé cuenta. Siempre está, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Eso, hermano, eso. Entonces, siempre hay algo. Dice, Dios le dijo, y si anduvieres en mis caminos, dándole a entender, yo conozco tu presente, pero también conozco tu futuro, Salomón. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificios y holocaustos, y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Bueno, podemos ver aquí que Salomón tenía buenas intenciones, hermanos, ¿sí o no? Dígame. No quiere decir porque ya sabe que le voy a decir otra cosa, ¿verdad? Dice, ¿en verdad tenía buenas intenciones? Ahora yo te voy a preguntar a ti, ¿tienes buenas intenciones? A ver. No son suficientes. Tenemos buenas intenciones. En verdad, Salomón quería servir a Dios con todo su corazón, un corazón íntegro para Dios. Pero aquí sale una buena pregunta. ¿Las buenas intenciones para servir a Dios será suficiente? ¿O se necesita algo más? Bueno, eso lo vamos a ir respondiendo en el transcurso de la enseñanza. Entonces, hasta aquí ya sabemos muchas cosas de Salomón. Ahora vamos a pasar a los grandes logros que hizo Salomón para que usted vea un poquito más quién fue Salomón. Miren, con la ayuda y la bendición de Dios, Salomón continuó la era, se le conoció a la era del reinado de Salomón, ¿sabe cómo? Como la era dorada del reino de David. Así se le conoció, ¿verdad? Pero con herramientas diferentes. David era un guerrero, pero Salomón era diplomático, inteligente, sabio, promovía mucho el comercio y hablaba muy bonito, para que me entienda.
Él construyó un reino poderoso y rico y estableció relaciones con sus vecinos, creó alianzas y tratados, en muchos casos mediante el casamiento con las hijas de reyes y vecinos. Y tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas. Primero de Reyes 11:3, ahí viene eso. Y tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Hermanos, de este modo abrió la puerta para que se quebrantara la ley deuteronómica, que era la norma de Dios para la nación. Porque estas esposas extranjeras trajeron consigo ¿a quiénes? A sus deidades, a sus creencias paganas. Y en Deuteronomio capítulo 29, versículo 18, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Deuteronomio capítulo 29, 18, dice: asegúrense de que ningún hombre, ni mujer, ni clan, ni tribu entre ustedes aparte hoy su corazón del Señor, nuestro Dios, para ir a adorar a los dioses de estas naciones. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa y amarga. Salomón importó el problema con los matrimonios mixtos, algo que estaba prohibido en la ley. Además de todo esto, Salomón fue un habilidoso constructor. Edificó muchas de las más famosas estructuras en Israel. Dios le prometió a David que su hijo construiría el templo para albergar el arca del pacto. Salomón construyó un magnífico templo según el diseño básico del tabernáculo en el desierto, pero con grandes dimensiones. Contenía varios patios, un altar para los holocaustos, los lavatorios, el lugar santo, con los mismos objetos que había en el tabernáculo, y el lugar santísimo, donde se colocó el arca y donde residía o habitaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Miren, para construirlo, Salomón importó cedros y cipreses de Tiro. Las piedras para las estructuras se cortaron de la medida exacta en la cantería, y entienda que en aquel entonces no tenían las sierras láser o lo que tenemos ahora. Para minimizar el nivel del ruido en el recinto sagrado del templo, fíjense, contrató a 30,000 obreros, escuche esto, junto con 70,000 porteros y 80,000 que picaban la piedra. Había 3,300 encargados que supervisaban la construcción y dirigían a los trabajadores. Cuando se completó la obra, Salomón dedicó el lugar del culto, modelo para los 2 templos que se construyeron siglos después. Además del templo de Salomón, él construyó también un inmenso complejo, ¿verdad? De palacios, grandes edificios de gobierno, establos, indicando un cambio de prioridades. Edificó la casa de Dios, ¿verdad?, en 7 años. Y después edificó Salomón su propia casa en 13 años. Y la terminó toda. Primero de Reyes 6:38, ahí dice eso. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. ¿Verdad? Luego dice, después edificó Salomón su propia casa, en 1 Reyes 7:1, dice, en 13 años, y la terminó toda. El palacio le demandó más tiempo y probablemente fue más imponente que el templo. La promesa de Dios se cumplió. Un rey impondría pesados impuestos y esclavizaría a mucha gente para hacer sus obras. Sin embargo, a pesar de la aparente prioridad de Salomón, dejó la marca de su reinado. También, hermanos, Salomón sobresalió en otras iniciativas. Por primera vez Israel controló una armada en cooperación con Hiram, rey de Tiro. La flota tripulada por navegantes experimentados de Tiro y por los siervos de Salomón navegó el mar Mediterráneo mayormente por comercio. Salomón acumuló muchos bienes y se hizo famoso por su riqueza.
Salomón escribió literatura, compuso 3,000 proverbios y 10,005 canciones. Primero de Reyes capítulo 4 versículo 32. ¿Qué dice ahí? Primero de Reyes 4:32. Dice, y compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Estudió la naturaleza, la ciencia y enseñó sobre aves, animales, reptiles y peces, sobre todos los escritos. La gente venía desde todas las partes para escuchar su sabiduría. Por cierto, la reina de Saba oyó sobre lo que Salomón había logrado por el nombre de Jehová y vino para probarlo con preguntas difíciles. Y en Primero de Reyes 10:1 dice lo siguiente. Primero de Reyes 10:1 dice, oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por medio de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Él contestó sus preguntas y ella se quedó maravillada por su sabiduría. Al ver el palacio, su riqueza, la reina alabó a Dios y le entregó oro, especies y piedras preciosas. Y el rey le devolvió el favor de los regalos. Salomón alcanzó entonces la fama en muchas áreas y gobernó uno de los reinos más importantes de su tiempo. Como podemos ver, hermanos, Salomón hizo muchas cosas. Escuchen, aquí viene la aplicación a todo esto. Con la sabiduría que Dios le había dado. Y qué bien que todo hubiera quedado hasta ahí, ¿verdad? Pero, y aquí es un pero muy grande que sí vale, Salomón se confió demasiado en su sabiduría. Confió demasiado en su sabiduría. Y donde debería de haber aplicado esa sabiduría no lo hizo. Y aquí sale una buena aplicación, querido hermano. Por favor, nunca confíes en la sabiduría que Dios te ha dado. Escúchame, ese es un regalo de Dios, no es tuya. Si yo, hermanos, puedo predicar con sabiduría, es por Dios, no por mí. Salomón pensó que eso era de él. Ese es un regalo de Dios y qué bueno, Él nos permite usarla, pero es de Él, la gloria es para Él. En el momento que yo me adjudico a esa gloria, Dios se hace a un lado. Por eso podemos ver cómo Dios ha avergonzado a tantos hombres, inclusive a nosotros, cuando por un momento pisoteamos la gloria que solo Él se merece. Hermano, escucha esta aplicación. La sabiduría que Dios nos da no es garantía que todo lo que hagas estará bien. Si tu corazón no es recto delante de Jehová. Porque yo puedo predicar aquí, hermanos, y usted puede ver que tengo buenas intenciones, pero solamente Dios conoce y mira el corazón. Y usted puede oír una buena homilía, usted puede ver mi servicio, poniéndome yo como ejemplo, pues. Usted puede ver mi servicio bien, pero solamente Dios conoce las intenciones de mi corazón. ¿Sí entiende eso? Por eso, hermanos, nosotros debemos de cuidarnos, de guardar nuestro corazón, de ser antes de hacer, de que podamos primeramente agradar el corazón de Dios. Una vez, hermanos, en un libro que yo estudié acerca de la predicación, dijo un pastor un maestro de la palabra, dijo, miren, caí avergonzado un día cuando preparé por horas y horas mi mente para predicar un buen sermón y fui humillado cuando no preparé mi corazón para Dios. Hermano, es muy importante estudiar, eso obviamente, pero hermano, ¿sabe usted que lo más importante es el corazón? Señor, gracias por esta palabra, por esta revelación que me has dado bíblica, gracias, pero guarda mi corazón. Quiero guardar lo que estoy leyendo, quiero caminar en tu verdad y que yo pueda predicar con humildad, que pueda predicar con mansedumbre, que pueda hablar al pecado, no al pecador. Aunque pues nos habla, ¿verdad? Pero que la intención sea esa, pues, ¿verdad? No porque tengamos sabiduría, es una garantía de que todo haremos bien.
Porque escuche, hay otra clase de sabiduría. Fíjense lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 13. Santiago 3:13, fíjense. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y a lo mejor el sabio dice, amén, gloria a Dios. Mire lo que dice Santiago. Ah, sí, bueno, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero escucha, pero si tú eres sabio y dices que eres sabio, pero tienes celos, si eres un hombre o una mujer celosa, celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Es decir, la sabiduría que tú tienes es una mentira. Fíjense, fíjense el 15 dice, porque esa sabiduría que tú dices tener, dice, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto. Póngame atención, hermano. Sino terrenal, animal y diabólica. ¿No le dolió eso? A mí sí me dolió cuando lo estaba estudiando. Yo nomás dije, ¡ouch! 13. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa que había en el corazón de Salomón después de que sus mujeres desviaron su corazón. Perversidad, hermanos. ¿Entiende la aplicación esa? La sabiduría, hermanos, que viene de lo alto, escúcheme, jamás es para nuestra satisfacción personal, sino para la gloria de Dios y para ayudar a los demás, sin querer obtener algo a cambio, hermanos. Recordemos que el principio de la sabiduría, Salomón lo escribió. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Salomón escribió esto. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hermanos, él mismo escribió esto. Pero a la hora de obedecerlo, ahí fue su error. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos criticado a los demás y nosotros hacemos eso? ¿Cuántas veces decimos algo y nosotros andamos haciendo eso? Por eso, hermano, siempre es un consejo. Acuérdate de que tú y yo estamos expuestos, igual que cualquier otro hermano, de fallarle a Dios. Examinaos a vosotros mismos y probaos a vosotros mismos, dice la palabra de Dios. Dale gracias a Dios porque tú no caíste, pero orar por el hermano que cayó y decir, Señor, levántalo, pero guárdame a mí a no caer. No decir, pues salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, no, por favor, hermano, o sea, porque ese corazón, esa actitud nos va a hacer morder el polvo. Y yo puedo decir amén, porque he fallado en cosas que he criticado, pero estoy aprendiendo. ¿Cuántos dicen amén? Hay que aprender, hermano. Él lo escribió, pero a la hora de obedecerlo, ahí fue su error, Salomón. Una vez más, hermanos, tener sabiduría no es garantía de no fallar. ¿Ok? Ahora sí vamos a ver, hermanos, ¿cuál fue la aflicción de Salomón? Punto número 2. La aflicción de Salomón. Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas. Versículo 2. Gentes las cuales, ¿qué? Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. ¿Por qué? Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones
tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Veamos ahí más, hermano. 11:3. Pues hay humildemente, dice Salomón. Ay, no más. Y tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas. O sea, tenía una lista de espera. Y sus mujeres, pues claro, hermano. Pues, ¿qué querías? Desviaron su corazón. Imagínate, el lunes yo no quiero decir un nombre de aquí, ¿verdad? Pero con Estela, el martes con Marta, el miércoles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? 4, versículo 4. Y cuando Salomón, donde iniciamos, era ya viejo, duró años, hermano, Salomón en esto. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces, escuche, hermanos, después de haber construido la casa de Dios, escuche lo que hizo. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, un ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, es enfrente del palacio de Dios. Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, imagínense cuántos no es, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Obviamente tenía que venir de Dios algo. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Hermano, muchas veces decimos, no, Dios no se enoja conmigo. Hermano, si andas caminando, está enojado, ¿verdad? Dice, y le había mandado acerca de esto, en el versículo 10, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, escuchen, hermano, esto es grave, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sí está entendiendo, hermano. Al rato voy a explicar más esto. Sin embargo, escuchen, no lo haré en tus días, pero no por ti, sino por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. O sea, Dios fue fiel por él mismo, pues, no por Salomón. Hermanos, escúchame esto, hermano. ¿Crees que sea capaz que alguien ame a Dios y que después se vuelva un idólatra? No, la teoría reformada dice, por el amor de Dios, hermano. ¿Crees o no crees eso? Y en serio, en esta época, hermano, ha pasado, hermano. Escuchen, y lo digo con dolor en mi corazón. Salmistas que estuvieron entregados a Dios, que cantaban alabanzas a Dios, hoy se declaran, hermanos, homosexuales. Hermanos inspirados, escribían libros, buenos libros, bestsellers. Hoy se dicen ateos. Pastores, escuche, y lo digo con dolor en mi corazón, reformados de un linaje bautista, sana doctrina, de años en el ministerio, están viviendo hoy en idolatría, en apostasía, en adulterio.
Y lo peor aún, hermanos, justificando su pecado. Pero yo tengo fe que Dios pueda traer algo a sus vidas para que ellos regresen. Eso, hermanos, eso es volverse un idólatra, hermanos. Hermano, alguien, escuchen, alguien sabio, inteligente. ¿Usted cree que puede haber alguien sabio, inteligente, que le falte sabiduría? ¿Qué dice su lógica? ¿Qué dice su razonamiento IQ? Oh, es imposible. Pues déjenme decirle que la Biblia dice que sí. La Biblia dice que sí. Alguien sabio, inteligente, le faltó sabiduría para obedecer a Dios. Y escúchenme, el hombre más sabio que ha pisado esta tierra. Así que usted y yo, hermanos, no le llegamos ni a la sombra. Le faltó sabiduría para saber discernir entre el bien y el mal. Pues aquí está Salomón, hermano, exactamente esto le pasó. Dios le había advertido a Salomón, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Primero de Reyes 11, 1 y 2, ya lo leímos. Sin embargo, hermanos, Salomón se confió y dijo: yo sé tomar las mejores decisiones. ¿Quién me puede dar consejo a mí? Ándale. Ahora sí, como del hebreo al mexicano, échate ese trompo a la uña. Oye, hermano, fíjate que, no, yo sé. Pero mira, hermano, es que estás pasando. Sí, pero es que, ok, Salomón, ándale pues. No, pues entonces, hermanos, enséñame cómo caminar como tú lo estás haciendo. Pero tu vida, tu familia no refleja lo que tú dices. ¿Estamos entendiendo eso, hermano? Por eso, hermanos, miren, hasta la Biblia lo dice: el necio, hasta cuando calla, es sabio. A veces nos dan consejo y podemos nosotros estar haciéndolo, ¿verdad? O sea, haciendo las cosas bien. Hermano, no digan: no, ya lo hice. No, tranquilo. Si lo estás haciendo es por la gracia de Dios. Pero si no, recibe la palabra, hermano, hermana, porque esa es la lámpara a nuestro caminar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. Salomón se confió y dijo: yo sé tomar las mejores decisiones. ¿Quién como yo? Dios a mí me dio la sabiduría, más que a todos los demás. A mí no me va a pasar nada. ¿Y qué pasó? Por su amor a las mujeres se apartó de Dios, hermano. Y el texto lo dice: hizo lo malo ante los ojos. Así dice literalmente. Querido hermano, ¿estás leyendo conmigo eso o no? ¿O lo saqué del libro El Vaquero? ¿De dónde lo estoy sacando? La palabra, hermano. Hermano, no ha existido nadie como Salomón, hablando de sabiduría. Pero esta no le alcanzó cuando de su pecado se trató. Muchas veces, hermanos, tomamos decisiones confiando en nosotros. Escúcheme, aunque sabemos que esto le ofende a Dios. Salomón sabía la ley. No era una persona indocta. Era un hombre letrado. Pero en esa parte de su corazón, Jehová no reinaba. Y aquí sale una buena pregunta, hermano. ¿Qué parte de nuestro corazón no reina Jehová? No reina Dios. Eso es fácil. En las áreas que le fallamos. Ahí, hermano. Ay, pastor, porque usted siempre hace de las predicaciones lo peor del mundo, me dijo una persona. Escucha, pecadores en manos de un Dios airado, ¿sí? ¿Qué se llama? Escucha la verás, hermano, y vas a ver que no le llego ni a los talones. Y no le quiero llegar, obviamente, pero esa sales llorando, hermano. Es más, hasta horas para nacer de nuevo.
Hermano, muchas veces, hermanos, tomamos decisiones confiando en nosotros. Así empezó Salomón, hermano, poco a poco. Y pensaba, no va a pasar nada. Sin embargo, tanto fue su afán, su amor a las mujeres, que terminaron conquistando su corazón. Ya no había lugar para Dios en el corazón de Salomón. Las mujeres se convirtieron en el ídolo de Salomón, en el Dios de Salomón, y terminó por hacer enojar a Dios. Salomón, aquel hombre que daba consejos, se quedó sin ellos. Y no hay peor aflicción, hermanos. En serio se los digo. Y se los digo porque a mí me ha pasado, ¿eh? No diga, ¿de quién está hablando? Pues de todos, pero primero de mí. Y bendito sea Dios, hermano, que Dios me ha dado a mí una mujer que me restrega eso. Soy lo que has de decir, ¿y qué onda? ¡Ay, ay, ay! Arrepentirse, ¿sí o no? Hermanas, dígale a su esposo con amor, ¿verdad? Y sabiduría. O sea, con amor y sabiduría. ¿Sabía usted que eso significa ayuda idónea, aquella que pone un estorbo? O sea, no es un estorbo, hermana. Estorbo, hablando de que no vas a decir, gloria a Dios, tú eres el hombre de Dios, lo que tú digas está bien. No. Examine lo que su esposo dice, su caminar. Y con amor y oración, dígale, mira, querido Salomón, te está faltando sabiduría. Hermano, no hay peor aflicción de saber que tenemos la respuesta correcta, pero la acción incorrecta. Esa acción que ofende el corazón de Dios. La aflicción de Salomón fue que su corazón se había apartado de Jehová. Y aquí, hermano, escuchen esta palabra, apartado, como dice el texto, viene de una palabra que es nataá. Y sabe que tiene muchos significados, hermano. Muchos significados, entre ellos es torcer, es desviarse. Y escucha, hermanos, y aquí desviarse, por eso puse el ejemplo del GPS, tiene la idea de cuando vas a un camino, pero te desvías de él. Cuando te desvías del camino, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Cuando ahí está la vocecita, ¿verdad? Y dale vuelta a la izquierda, y retórnate, y no te deja en paz, ¿verdad? ¿Les ha pasado o no? Y no se va a callar hasta que no llegues. Lo que pasa, hermano, que cuando nos desviamos, nos alejamos del destino. Así Salomón cada vez se alejaba más de Dios. Se alejaba más de Dios. Una esposa más y dale vuelta, Salomón. Y no quiso. Otra y otra. Hermano, por eso, para que Salomón, escúchenme, no se perdiese totalmente, Dios tuvo que encararlo y disciplinarlo. Porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. A ver, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos son hijos de Dios? De Él nos va a azotar. Por amor. Y aquí, querido hermano, viene una buena pregunta. ¿Qué es aquello que haces una y otra vez? Y sabes que no está bien. Sabes que Dios te lo ha prohibido, te ha prohibido que lo hagas. Y Dios te ha dicho, detente. No creas que porque no ha sido descubierto todo está bien. Esa práctica es un nataá que te está apartando, te está torciendo, te está desviando de Dios. Cada vez te estás alejando más de Dios. Detente. No sigas porque te puede pasar lo que le pasó a Salomón. ¿Sabes qué le pasó? Y este es nuestro último punto, hermanos. Las consecuencias del alejamiento del corazón de Salomón para con Dios. Primero de Reyes 11:29, nuestro último punto.
las consecuencias del alejamiento del corazón de Dios, perdón, de corazón de Salomón para con Dios. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me has dejado, y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no has andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Aquí le está hablando el hijo de Salomón. Pero no quitaré de nada del reino de sus manos, sino que retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo Roboam daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todos los días que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Un siervo, hermanos, no era descendiente. Y si prestares, aquí viene otra vez, hermanos, siempre es condicional. Y si prestares oído a todas las cosas que yo te mandare, y anduvieres en mis caminos, hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y edificaré casa firme como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto, fíjense lo que aquí lo que estaba pasando. Por esto, cuando Salomón escuchó esto, dice: por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría están en el libro de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años, y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Jeroboam su hijo, al cual le quitaron esas 10 tribus. Miren, hermano, qué graves consecuencias hay aquí. ¿Saben lo que pasó? Hermano, pues fue la división de las 12 tribus de Israel, que provenían de Jacob, que se le conoce a esto, hermanos, como el reino del norte, que son las 10 tribus, que fueron divididas por el pecado de Salomón. Las que se quedaron con su hijo solamente fue las tribus del sur, así se le conoce, Judá y Benjamín. Queridos hermanos, esto es grave, pues estas 10 tribus, escuchen, hermanos, se borraron de los registros. Miren, en el Nuevo Testamento casi, pues tengo que decir la verdad, casi no se hace mención de ellas, o de alguien que descienda de estas 10 tribus. Solo la tribu de Judá, de la cual desciende nuestro Señor Jesucristo, y de la tribu de Benjamín, uno de los más conocidos, pues es el apóstol Pablo. Queridos hermanos, por el pecado de Salomón, por desviar su corazón de Dios, por tener un corazón dividido, él dividió su descendencia. Esto es grave, amados hermanos. Una vez más, estas 10 tribus se perdieron de la historia. No se habla más de ellas en el Nuevo Testamento, más que algo muy poco ahí, hermano, que se habla de estas 10, o se hace mención de ellas. Y todo por el corazón dividido de Salomón. Querido hermano, esto es grave. Ahora, una vez más, cabe recalcar que estas 10 tribus, hermanos, se dispersaron.
Y más adelante las 10 tribus se unieron a la tribu de Judá. Y así es como podemos leer, hermanos, en Hechos capítulo 26, versículo 7, alguna mención, hermano, pero ya no como se mencionaba en el Antiguo Testamento. Hechos 26:7 dice: promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Pero escucha, hermano, pero lo que tenemos que recalcar aquí es que Dios tenía otros planes para Salomón. Dios tenía otros planes, hermano. Y las 12 tribus que se vieron interrumpidas por el pecado de Salomón. Y saben, hermanos, escúchenme esto por favor, muchos decimos, porque a veces, pues a todos nos falta, ¿no? O sea, obviamente decimos, no, los planes de Dios no se estropean. Pero la verdad es que nosotros los estropeamos, hermano. Nosotros los estropeamos, los hacemos más largos o más cortos, más pesados. Si bien es verdad, escúcheme esto, es muy diferente que Dios cumpla sus planes a que no sean estropeados. Dios va a cumplir sus planes, pero esos planes son afectados por la desobediencia humana. ¿Qué pasó en el Edén? Obviamente la omnisciencia de Dios, Él ya sabía todo, tenía todo, sí, hermano, pero no era el designio de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no habita la maldad. Él no anhelaba que Adán y Eva pecaran. Por eso tienen que entender, hermano, que los que estropeamos los planes de Dios somos nosotros. Usted no sabe cuánta sabiduría buena de Dios, cuántos años de servicio a Dios usted tuviera hoy si no siguiera retrasando el proceso de Dios en su vida, hermano. ¿Cuántos años no he perdido, hermano, yo por cosas insignificantes en vez de aprovecharlas en servir a mi Dios, en ser un mejor cristiano, un mejor hijo, un mejor padre, un mejor trabajador, un mejor servidor y un mejor pastor? ¿Cuántos años no he perdido? Y le hago una pregunta, ¿y usted? Claro que a Dios no le toma por sorpresa. Ay, se me pasó. No, obviamente, hermano. Dios lo sabe todo. Pero hermanos, ¿cuánto sufrimos? ¿Cuánto sufrimos por no querer obedecer? 2 semanas para Dios, era el plan de Dios. Los israelitas lo convirtieron en 40 años en el desierto. Estaba 2 semanas el trayecto, hermano, a Canaán. Todo por hacer que los planes sencillos de Dios sean duros, por nuestra terquedad. Y aquí, querido hermano, mira esto, hermano. Si bien, escúchame, Salomón ya estaba muerto, hermano, cuando todo esto pasó, pero escúchame, hermano, aquí viene algo bien triste. Qué mal recuerdo tuvieron sus hijos de él. Hermano, que Dios nos guarde, queridos hermanos, que por nuestro pecado, por no tener un corazón fiel, por tener un corazón dividido, causemos división a nuestras generaciones. Por culpa de nuestros pecados, de nuestra descendencia deje de existir, o sea, prisionera del enemigo, así como fueron las 10 tribus, hermanos. Ellas fueron conquistadas por los asirios en el 721 antes de Cristo. En Segundo de Reyes 17:6, ahí viene, hermano. Segundo de Reyes 17:6 dice: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Josán, y en las ciudades de los medos. Así que, hermano, oro mucho. Ora mucho, hermano. Debemos de orar mucho y apartarnos del mal, porque si no, hermano, nuestros hijos van a sufrir las consecuencias. Esto sí pasa, hermanos. Miren, voy a decir esto con todo respeto, pero yo me voy a poner de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hermano, acá conmigo, en mi caso, escúchenme. Nuestro papá tuvo otros hijos después de nosotros,
porque pues del griego al mexicano fue un poquito ojo alegre. Y saben, hermanos, no estamos unidos. Así que digamos, uy, qué hermandad hay. Hermano, no es cierto. Claro, pues nosotros los amamos, somos cristianos, o sea, usted ya sabe todo eso, ¿verdad? Pero hermano, hay una división, hay algo ahí, hermano. Hay dificultades. Escúchame, hermano, por favor, guárdate de andar teniendo hijos aquí y allá, allá y acá. Guárdate de eso, porque van a venir dificultades. Nosotros lo pasamos, mi papá, ya saben, hace poquito falleció. Y hubo una así, hermanos, así con nuestros hermanos, que me duele decirlo. Ay. Y dije yo, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de si dejó, no me interesa nada. En serio. Lo único que quiero es honrar la memoria del viejo. Hasta ahí. No me interesa nada. Me quedo con él nada más. Hasta ahí. Para mí eso es paz. Pero hay algo, hermano. Pero escuchen, eso es la mayoría, pero no, obviamente no es un absoluto. Por ejemplo, mi hermano Chuy, usted lo ve, es hijo de un alemán. O sea, no nos parecemos, él tiene los ojos azules y yo negros, ¿verdad? Ahorita ya no se me nota, pero yo era pecoso, hermano. Y Chuy, pues es un poquito más moreno, ¿verdad? Yo soy acá de los suizos y él desciende de Tlaloc, ¿verdad? Pero nos llevamos muy bien, hermano. ¿Sí me entiende? Pues le digo que no, ¿verdad? No es un absoluto, pero en serio, hermano, la mayoría, y hay testimonios, no, yo con mis medios hermanos, o sea, ¿por qué? Porque hay algo, pues es pecado, hermano, es culpa de los padres. Por eso, hermanos, hay que guardarnos para el Señor. En serio, hermanos. Digo, y pues si ya nos pasó, yo hasta la fecha, y porque Dios, en serio, hermano, me guardó, solamente tengo a Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿verdad? Solamente, hermanos, a ellos nada más. Y espero no tener nietos. Lo declaro. No se crean. No, pues bendición de Dios, ¿verdad? Pero ya les dije que a partir de los 60 años en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿O no, padres? No, pues el Señor, ¿verdad? Pero bueno, escuchen. Son consecuencias, hermano. Hay muchas divisiones, hay hermanos que no se hablan, ¿sabía usted? Medios hermanos que no se hablan por cuestiones ahí. Por eso, hermano, porque nosotros cometemos esos pecados, porque nuestro corazón se desvía, ¿verdad? Ahora pues son otras cosas, ¿no? A veces venimos no venimos de Dios, o sea, sí me entiende, ¿verdad? Acuérdense que ahora como venimos a Cristo, las cosas nuevas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, todo eso, ¿verdad? Pero aún así, hermano, tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestros actos. Nosotros damos consejerías por la gracia de Dios y es uno de los problemas. No, pues que esos no son mis hijos. ¿Cómo no? ¿Usted se casó con ellos, con su esposa? No, pues que son sus hijos, ¿verdad? Como dicen en el rancho, agarra la vaca y agarra los becerros, Iñor, ¿verdad? ¿O no? Ya, ahora sí se rieron los hermanos. Pues les digo, no lo digo por ofensa. Usted se casa con una mujer y ya tiene hijos, son de usted, hermano. Y al revés, hermana. Si usted se casa con don Juan que tiene 45 hijos, son de usted, ¿verdad? Florinda Mesa no los quiso aceptar, pero pues tenía que. Sí, ¿entendió? Del griego al español. Bueno, entonces escuche esto. Eso es, hermano, pero siempre. Y podemos entender ahora, si usted entiende eso, hermano, hay que orar. ¿Sabes qué, Señor? Pues yo tengo 45 y uno que viene en camino y 2 que no le he dicho a mi esposa. Ojalá no sea eso, ¿verdad? Pero ore, hermano. Señor, sana, Señor, si hay algo por mi pecado, porque yo hice cosas malas en el pasado, sana eso, Señor, que no vaya a haber esto en las generaciones, por favor. Y hermano, ore, porque la oración tiene poder. Por eso es bueno saber este tema, hermano. No aquí para que, pues sí, usted sabe, pastor, que yo tengo varios hijos y me está tirando. Por favor, hermano, quítese ese chip.
y ore al Señor: Señor, por favor, Padre, perdóname, yo hice esto, pero Señor, sana mi tierra, sana mis generaciones, Señor, y de aquí en adelante yo te seré fiel. ¿Cuántos dicen amén? Pues tenemos que ser fieles, hermanos. Otras cosas que pasan en los matrimonios, bien tristes, hermanos. Se casan con alguien y luego el esposo le hace daño a los otros hijos, o la esposa también les hace daño a otros hijos. O sea, cosas feas que pasan, hermano, por no respetar lo que Dios había establecido, un hombre y una mujer. Pero una vez más estamos hablando de ya personas cristianas, porque a veces pues venimos del mundo, ¿verdad? Y pues tenemos matrimonios. Yo, bendito sea Dios, como le digo, el Señor me guardó y solamente he tenido y espero solamente una esposa. Ella es mi primera esposa y espero que así nos quedemos, ¿verdad? Espero yo enterrarla, hermano, no para casarme con otra, no, pero para que no sufra el dolor de verme o decirme, no, si voy a ser gozo y felicidad. Pero como Dios permita, ¿verdad? O que le dé la fuerza, si el Señor me lleva a su palacio celestial, porque sé que se la va a dar, ¿verdad? ¿O no? O me voy y se va Dios conmigo. Pues no, hermano, ¿verdad? Decía por alguien, va a mejorar. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Hay que orar, hermano, porque es cosas muy, muy graves. Todo por pecar, hermano, por usar, como hizo Salomón, la procreación en desenfreno. Imagínense, hermano, tuvo 1000 mujeres. ¿Cuántos hijos no tuvo? Ahí párele. Salomón estaba rodeado de placer, hermano. Estaba rodeado de placer. Y aquí, querido hermano, para ir cerrando, quiero hacerte una pregunta. Esto le pasó a Salomón, ¿verdad? Ya lo sabes, ya. Y ahorita automáticamente, no, yo me he guardado pulcro y castro desde que... Ok, gloria a Dios. Es lo menos que podemos hacer. Pero escúchame, ya sabemos cuál fue el ídolo de Salomón, las mujeres. Quizás en tu caso no sea eso. No son las mujeres. Para ti, varón, ¿verdad? O las mujeres, para ti, etcétera, hombre o mujer. No sé, para ti a lo mejor no sea otra mujer, otro hombre. O sí, no lo sé. ¿Verdad? ¿Pero qué? ¿Qué puede ser tu ídolo? ¿Qué es lo que te tiene apartado de Dios? ¿Qué es esa práctica que haces que cada vez más te alejas de Dios? ¿Qué es aquello que haces y te aleja del destino? Que no te deja servir a Dios, que no te deja seguir a Dios como debes hacerlo. Tú sabes que hay algo, hermano, que te aleja o te roba el tiempo de estar más con Dios. A Salomón fueron sus 1000 mujeres, no le dejaban tiempo para estar con Dios. ¿Y a ti? ¿Qué es lo que te aparta de Dios? Pues escúchame, no lo sé, ni soy adivino, pero sí te voy a decir algo. Déjalo, en serio, déjalo, antes que te desvíes más de Dios y sufras aflicción, porque tu corazón está inclinado a algo o a alguien y termines con graves consecuencias de dividir tu descendencia, como le pasó a Salomón. Aplicación y conclusión. Hermano, Dios nos está llamando, querida iglesia, a echarnos un clavado a nuestro corazón y ver en Él lo que nos está desviando. ¿A quién has puesto en su lugar? ¿Cómo puede ser, querido hermano, que seamos tan ingratos para con Dios, que Él lo dejó todo por venir por nosotros y nosotros le dejamos a Él por todo lo demás? ¿Cómo será posible que Él se sacrificó por nosotros y nosotros no queremos sacrificar todo lo demás por Él? Al contrario, primero sacrifico mi oración, primero sacrifico mi estudio, sacrifico todo, es decir, renuncio a todo lo que tenga que ver con Dios por mis planes. Querido hermano, no importa cuánta sabiduría pienses que tengas o en verdad la tienes, esto no te alcanzará,
no te mantendrá alejado del pecado. ¿Sabes lo único que te puede mantener, que nos puede mantener alejados del pecado? Escuche Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así es, querido hermano, el guardar su palabra, el obedecer. ¿Qué te está aportando del Señor? Hermano, no vale la pena, créelo. Salomón no se llevó a sus 1000 esposas al sepulcro. Se fue solo. Claro, Dios en su misericordia le dio la oportunidad de arrepentirse, hermanos. Y al final de sus días, Salomón dijo esto. Escuche, fíjense, y lo dijo porque él lo vivió. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Fíjense lo que dijo Salomón. Bendito sea Dios, que Dios es un Dios de oportunidades, hermano, y de misericordia y de verdad. Salomón dijo, después de haber tenido toda la sabiduría, riqueza, después de haber pecado, de todo, dijo, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios. Y lo que le dijo David su padre, guarda, y lo que le dijo Dios en el sueño, guarda sus mandamientos, porque esto y no la sabiduría que yo tenía, ¿sí está entendiendo? Porque esto, el guardar, es el todo del hombre. Dele un aplauso al Señor, hermano. Así es, hermano. Salomón entendió esto y por la gracia de Dios creemos que se lo llevó. Pero no se llevó a sus esposas, pero sí se fue con Dios. Querido hermano, aquello por lo que te alejas de Dios no se irá contigo. Déjalo, apártate de eso. Pues lo único seguro es Dios. Él sí está con nosotros en esta vida, y al morir en su morada nos recibirá para estar con Él por siempre. Así que no vale la pena desviarnos de Dios por nada y nadie, y hacer sufrir a nuestra familia para que queden todos divididos ahí. No, iglesia, esa fue la aflicción de Salomón. Y termino con esta pregunta: ¿cuál es la tuya? Pues aquí está la respuesta, hermano, de cómo evitar que nuestro corazón se desvíe hacia alguien o hacia algo que no sea Dios. ¿Cómo? En nuestro corazón. Guardar su palabra para no pecar contra Él. Y el fin de todo, dice Salomón, es esto: teme a Dios, porque es el principio de la sabiduría. ¿Se dan cuenta cómo lo aplicó Él? Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Que mis hermanos de la alabanza pasen y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, hermano. Oh, Jesús. Vamos a orar y vamos a pedirle, hermanos. Fíjense, en el principio nosotros leímos que Salomón, sus primeros años fueron muy buenos, ¿verdad? De servicio a Dios, un hombre íntegro, hermanos. Y él oró y le pidió a Dios sabiduría. Y hasta ese punto las cosas iban bien. Pero en algún momento, hermanos, Salomón se le olvidó que la sabiduría era de Dios y que a diario él no tenía que pensar que tenía reservas. Tenía que acordarse del pueblo de Dios, que todos los días iba a recoger ese maná, dando a entender que todos los días tenía que, Señor, dame sabiduría para este día. Cuando se le olvidó eso, hermano, se olvidó de aplicar esa sabiduría y tomó a muchas mujeres. Por eso, en esta tarde ya, vamos a entonar una alabanza que así se llama, hermanos: dame sabiduría. Tú vas a leer ahí la letra y lo que sea, pero vamos a pedirle
En serio, que sea diario. Porque en serio, hermanos, la sabiduría que yo tuve ayer o que tengo ahora no me va a alcanzar para mañana. Mañana necesito de Él. Y si Dios me presta vida el día de mañana, vuelvo a necesitar de Él. Más tarde me toca predicar en la misión de Algodones. No puedo ir yo, es que no, en la mañana, no. Yo tengo que llegar allá humilde, buscar la sabiduría de Dios para poder predicar conforme su voluntad. Y si tú en esta tarde reconoces que te has equivocado y que necesitas sabiduría, que has hecho mucho mal y quizás ahorita andas apartado, has hecho algo, no lo sé. Hermano, recuerda, Salomón tuvo su oportunidad y la aprovechó, porque Dios cumple sus promesas. Así que hoy es un buen día para que te reconcilies con Dios y le digas: Señor, perdóname, porque esto que estaba haciendo, Señor, hasta este día estaba desviando mi corazón. No permitas, guárdame, Señor, quiero volver al camino de la verdad, porque no quiero que mi descendencia sea dividida, Señor. Y sobre todo no quiero fallarte a ti, Señor. Oh, Jesús, gracias. Mientras un momento ahí meditas, cierras tus ojos. Y si quieres un rato más te puedes poner de pie, levantar tus manos, o si no, quédate así, eso no importa. Lo que importa es que tu corazón esté ahorita con Dios, pidiéndole que te ayude. Señor, ayúdame a poder alabarte, Jesús. Cristo, sabiduría de Dios, anhelo conocerte, amarte y entenderte, servirte con pasión. Dame un corazón que entienda lo corta que es la vida, que con temor a ti te honre en mi vivir. Con humildad me acerco a ti para rogarte, mi Señor. Dame sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Dame sabiduría para hablar y actuar conforme a tu verdad. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Y si tú dices amén a esta alabanza, hermano, que salió de la Biblia, levanta tus manos al Rey. Y Él es un Dios de oportunidades, hermano. No es un cliché, es algo verdadero. Y vamos a decirle al Señor: Cristo, Cristo, sabiduría de Dios, anhelo conocerte, amarte y entenderte, servirte con pasión. Dame, dile, dame un corazón que entienda, un corazón que entienda
lo corta que es la vida, que con temor de ti te honra en mi vivir. Ahora esto es muy importante, dile con humildad me acerco a ti para rogarte, mi Señor, dame sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Dame sabiduría para hablar y actuar conforme a tu verdad. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Vamos, dile, dame sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Dame sabiduría para hablar y actuar conforme a tu verdad. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Ahora, hermano, así como estás, con todo respeto, si tienes a un hermano a un lado, hermano con hermana, hermana con hermana, o a menos que sea tu esposa o tu hijo, ¿verdad? Con todo respeto, ponle tu mano en el hombro y pídele que Dios le dé sabiduría para que cada día, aquí viene lo importante, para que cada día lo ayude a vivir conforme la voluntad de Dios. Y así sucesivamente, hermanos, en esta cadena todos vamos a ser tocados, y sobre todo si alguien en dado caso se queda, no se preocupe, la mano de Dios está sobre nosotros. Así que vamos a decir así en ese sentir, para que tú le desees lo mejor a tu hermano, pero también tu hermano te desee lo mejor, y que Dios nos dé sabiduría, hermano. Pero no solamente, hermano, apropiarnos de ella y olvidarnos que diariamente necesitamos buscar esa sabiduría de Dios. Vamos a decirle al Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Dame sabiduría para hablar y actuar conforme a tu verdad. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Todos juntos, dame sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Dame sabiduría para hablar y actuar conforme a tu verdad. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Dame sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Dame sabiduría para hablar y actuar conforme a tu verdad. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Ahora vamos a decirle las voces, dile, dame sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Dame sabiduría para hablar y actuar
conforme a tu verdad, sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada parte de mi vida. Una vez más, en ese mismo sentir, dile: dame sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Dame sabiduría para hablar y actuar conforme a tu verdad. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida, para adorarte en cada área de mi vida. Una vez más, para adorarte en cada área de mi vida. Última vez, para adorarte en cada área de mi vida. Mi Rey, tú conoces los corazones en esta tarde. Sabes cuánta sabiduría nos has dado y cuánto mal uso le hemos dado. Perdónanos, Señor, por pensar que era nuestra inteligencia y usarla del modo inadecuado. Hoy, a través de la vida de tu siervo Salomón, hemos aprendido que no es suficiente lo que tú nos das por gracia. Necesitamos diariamente, Señor, buscar esa sabiduría para saber, Señor, hacer las cosas correctamente. Y como dice este canto, Señor, sabiduría, Señor, para vivir diariamente conforme a tu voluntad. Sabiduría para poder hablar y actuar conforme a tu verdad, Señor. Sabiduría para que diario podamos saber decidir, saber orar y discernir con el propósito de adorarte, Señor, en cada parte de nuestra vida, Señor. Padre, que esta alabanza, salida de tu palabra, sea para nosotros una oración, no como, Señor, una muleta, pero sí como una devoción a ti, que nunca se nos olvide que nuevas son las misericordias cada mañana. Cada mañana necesitamos ir contigo a buscarte para que ese día podamos honrarte, que nos dé las fuerzas para seguir adelante, Señor. Guarda nuestra descendencia. Si hemos cometido el error, Señor, si hemos tenido hijos por allá, cuando andamos en el pecado o aún andando en tus caminos nos desviamos, Señor, perdónanos y oramos que nuestros hijos no paguen, Señor, los pecados que nosotros cometimos. Sana, Señor, sus relaciones si están rotas. Oro por mis hermanos allá en Estados Unidos, Padre. Tú sabes que yo los amo, Señor, y que no hay otra cosa en mi corazón más que amor hacia ellos. Por la sangre de ellos corre, Señor, la misma sangre que corre por mis venas, Señor. Así que yo bendigo a mis hermanos, Señor, y te pido que lo mejor para ellos, Señor, que te puedan conocer a ti. Y a mi papá, Señor, ya mi papá ha rendido cuentas y creemos en tu perdón, Señor. Pero ahora sana, Señor, el corazón de mis hermanos allá donde estén, y oro para que tu palabra, que traspasa fronteras, llegue, penetre, salve a mis hermanos, Señor, allá en El Paso, Texas, Padre. Y oro por los hermanos aquí, Señor, que quizás puedan estar divididos por el pecado de sus padres, Señor. Sana las relaciones, Padre.
Yo sé que tienes el poder, así como por tu misericordia, mi hermano Jesús y yo nos llevamos re bien, porque nos une tu sangre preciosa, Señor, porque nos une la sangre de nuestra madre. Gracias porque nos has mantenido unidos, Señor. Así que en esta mañana, Señor, tarde ya, te pedimos, danos sabiduría y ayúdanos a aprender la lección de la aflicción de la vida de Salomón, Señor. Que tu palabra, Señor, traspase nuestros corazones y que pueda traer fruto, Señor, al 100%, Señor. No por mí, sino a pesar de mí, pero por el poder que habita en tu palabra y por la autoridad que tú me has prestado como ministro de tu palabra, oro, Señor, para que el poder de tu palabra penetre hasta partir el alma, Señor. Que tu palabra, que es tan poderosa, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y que es esa espada de doble filo, Señor, llegue hasta lo más profundo, corte, divida, para que pueda extraer todo lo malo y pueda dar fruto a su tiempo, Señor. Gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, también te pedimos que nos despidas de este lugar, mas nunca de tu presencia, Señor. Llévanos con bien a casa. Y oramos por algodones, Señor, que sea tu sabiduría predicada en ese lugar, para salvación de mis hermanos y edificación también.